Nadie en aquella empresa imaginaba que el día antes de Navidad terminaría marcado por el caos, el miedo y un silencio que partiría más de un corazón. Aún no amanecía cuando los directivos comenzaron a correr por los pasillos, tratando de evitar lo inevitable. Los inversionistas extranjeros ya estaban en camino, y el traductor que debía salvar la negociación había desaparecido sin dejar rastro. El millonario que lideraba la compañía, normalmente imponente, caminaba con el rostro pálido, la corbata torcida y un temblor en las manos que delataba lo que nadie se atrevía a decir en voz alta. Todo estaba a punto de derrumbarse. Mientras el pánico crecía, una mujer con uniforme azul limpiaba el brillo de una mesa de vidrio, casi invisible entre el ruido, como si el mundo entero la hubiera olvidado. Desde ese rincón silencioso, escuchaba gritos, órdenes y llamados desesperados. Ella nunca se metía en nada, nunca hablaba de más. Nunca revelaba quién era ni de dónde venía. Para todos era simplemente la señora de limpieza. Pero lo que nadie sabía era que aquella mujer cargaba un pasado tan profundo que incluso ella había tratado de enterrarlo para siempre. Los inversionistas subieron al último piso con expresiones tensas, revisando documentos en otro idioma que nadie podía entender. Cuando intentaron iniciar la reunión y quedó claro que no habría traducción, la atmósfera se quebró como un cristal. El millonario sintió un vacío en el pecho, el tipo de vacío que aparece cuando uno entiende que está a punto de perder todo lo que alguna vez amó. Y fue ahí, en medio de ese silencio insoportable, una voz suave, una voz que nadie esperaba escuchar, rompió el aire. «Señor, creo que puedo ayudarle». Nadie se movió. Nadie respiró. Era ella, la mujer que todos veían pasar sin siquiera saludar, la que nunca decía una palabra en inglés, la que siempre evitaba las miradas largas, como si el mundo pudiera descubrir algo peligroso al mirarla demasiado de cerca. Pero esa voz y esa seguridad inesperada decían que no se trataba de un simple impulso. Había historia, había heridas. Había algo que la vida obligó a callar durante 20 años. Lo que estaba a punto de revelarse cambiaría destinos, rompería máscaras y mostraría que a veces el mayor talento no viene vestido de traje, sino de humildad. Antes de continuar, ¿te gustan las historias profundas, con giros inesperados y mensajes que llegan al corazón? Te invito a suscribirte y dejar tu like. Eso nos ayuda muchísimo a seguir creando relatos como este. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo este video? Leerte siempre nos llena el alma. La ciudad apenas despertaba cuando el empresario llegó al edificio, con el corazón latiendo más rápido de lo normal. No solía mostrar debilidad ante nadie, pero esa mañana era distinta. Había pasado la noche entera revisando documentos que no podía leer y repitiendo mentalmente un discurso que jamás lograría decir sin un traductor. La empresa que había heredado de su padre estaba viviendo su peor crisis, y los inversionistas extranjeros que podrían salvarla estaban a pocas horas de sentarse frente a él. Las luces del vestíbulo encendían a medias, reflejándose en el mármol como si también estuvieran cansadas. Los empleados llegaban uno por uno, susurrando con preocupación, enviando mensajes frenéticos, tratando de encontrar una solución que simplemente no existía. Las voces se mezclaban en un murmullo ansioso. ¿Ya encontraron al traductor? Esto no puede estar pasando justo hoy. Si la reunión falla, estamos perdidos. En medio de ese ambiente cargado de miedo, ella caminaba en silencio, sosteniendo un balde de agua tibia y un paño desgastado. Nadie la miraba. Nadie notaba la forma en que sus ojos observaban todo con una mezcla de prudencia y melancolía. Cada tanto, sus manos temblaban ligeramente, como si recordaran algo que no quería traer de vuelta. Trabajaba todos los días sin quejarse, sin pedir nada, sin esperar nada. Y aún así, parecía que conocía el peso del mundo mejor que quienes usaban trajes caros. Cuando el ascensor se abrió y el millonario subió al último piso, sintió que las paredes se cerraban sobre él. Era la última oportunidad para evitar que la empresa quebrase. Y embora no quisiese admitir, estaba completamente solo. Los inversionistas querían respuestas, claridad, comunicación perfecta, y él solo tenía papeles ilegibles y un miedo creciente a decepcionar la memoria de su padre.
Pero lo que ninguno de ellos sabía, ni el empresario, ni los inversionistas, ni los empleados que corrían de un lado a otro, era que el verdadero destino de ese día ya estaba escrito, y que la persona más inesperada de todo el edificio estaba a punto de cambiarlo todo, con una sola frase. El reloj marcaba las 7:12 de la mañana cuando la primera señal de desastre cayó sobre la empresa. El traductor oficial no respondía a llamadas, mensajes ni correos. Nadie sabía dónde estaba. Nadie tenía un plan alternativo, y los inversionistas internacionales llegarían en menos de 2 horas. En los pasillos se respiraba un pánico silencioso, como si todos temieran poner en palabras lo que ya intuían. Sin traducción, la negociación estaba perdida. El empresario caminaba con pasos rápidos, el ceño fruncido y los ojos llenos de una preocupación imposible de ocultar. Cada paso resonaba con el peso de un legado entero. La compañía construida por su padre, los empleados que dependían de su salario, los años de esfuerzo que podían desmoronarse en un solo día. Reunió a los gerentes en la sala principal e intentó mantener la voz firme, pero incluso ellos escucharon el leve temblor en su tono. Ese tipo de temblor que solo aparece cuando alguien está verdaderamente al límite. Mientras discutían alternativas, ninguna realmente viable, los asistentes imprimían documentos que nadie podía comprender del todo. Las hojas llenas de términos legales en otro idioma se acumulaban sobre la mesa, formando una montaña de frustración. Algunos intentaban traducir párrafos con aplicaciones en sus teléfonos. Otros proponían llamar a estudiantes, profesores, conocidos que más o menos entendían inglés. Pero aquel contrato era demasiado grande, demasiado delicado, demasiado decisivo para improvisaciones. Un error, una palabra mal interpretada, y la compañía podía perder millones o desaparecer. En medio del caos, el empresario se acercó a la ventana del piso 20. La ciudad, aún despertando, brillaba con luces navideñas que parecían burlarse de su angustia. Mientras todos celebraban la temporada de paz y esperanza, él enfrentaba la víspera del colapso. Cerró los ojos por un instante, sintiendo ese nudo en el estómago que aparece cuando uno está a punto de presenciar su propia ruina. Cuando regresó a la sala, encontró a su equipo discutiendo acaloradamente. Un gerente sugería cancelar la reunión. Otro gritaba que eso sería un suicidio financiero. Alguien más recordaba que los inversionistas habían viajado desde muy lejos y que retirarse ahora sería una humillación pública. Las voces subían, chocaban, se quebraban, y nadie encontraba orden en medio del caos. A unos metros, caminando con pasos suaves por el pasillo, una figura empujaba un carrito de limpieza lleno de botellas, paños y un pequeño radio viejo que siempre llevaba consigo. Era ella, la mujer de mirada silenciosa, uniforme azul y pasos que parecían pedir permiso para existir. Nadie la miraba. Nadie notaba cómo inclinaba ligeramente la cabeza cada vez que escuchaba un fragmento de conversación que salía de la sala. Pero sus ojos no mostraban curiosidad, mostraban algo más profundo, algo parecido a una tristeza antigua, como si aquella escena despertara recuerdos que había intentado enterrar. Cuando los inversionistas finalmente llegaron, rodeados de asistentes y cargando carpetas gruesas, el ambiente entero se tensó. El empresario sintió el corazón acelerarse aún más. Los gerentes ajustaron sus camisas, forzaron sonrisas diplomáticas, intentaron parecer seguros. Pero la verdad era evidente. Nadie estaba listo. Los inversionistas avanzaron hacia el elevador que los llevaría al último piso, y un susurro recorrió la oficina casi como un lamento colectivo. No tenemos traductor, no estamos listos. Y era cierto, porque mientras todos esperaban un milagro desesperado, nadie imaginaba que el milagro estaba pasando justo a su lado, barriendo el suelo en silencio. Los inversionistas llegaron a la sala de juntas con pasos seguros, saludos rápidos y ese aire de exigencia que suele traer la gente acostumbrada a cerrar acuerdos gigantescos. Colocaron sus carpetas sobre la mesa, abrieron sus laptops y de inmediato pidieron comenzar. El empresario, con las manos heladas, intentó explicar la situación. Usó gestos,
palabras sueltas en inglés. Incluso mostró algunas páginas subrayadas, pero era inútil. La barrera lingüística era tan grande como el abismo que se abría bajo sus pies. Uno de los inversionistas, impaciente, miró el reloj y dejó escapar un suspiro que se sintió como un golpe en el pecho de todos los presentes. «Si no hay traductor», dijo, «no podemos continuar». La frase cayó como una sentencia. El empresario tragó saliva. Los gerentes intercambiaron miradas desesperadas. Un asistente, temblando, propuso usar una aplicación de traducción. La respuesta del inversionista fue un frío y claro: «No arriesgaremos millones por una mala interpretación». El silencio que siguió fue tan profundo que parecía que el edificio entero había dejado de respirar. Y entonces ocurrió. Desde la puerta entreabierta, una voz suave, casi tímida, se escuchó claramente. «Disculpe, creo que puedo ayudar». Las cabezas se giraron al mismo tiempo, como si una corriente eléctrica hubiera recorrido la sala. Era ella, la mujer de limpieza, la que nadie había notado durante años, la que caminaba sin hacer ruido, recogiendo basura, cambiando bolsas, limpiando vidrios, siempre invisible. Sosteniendo su paño en una mano y el carrito detrás de ella, dio un paso dentro de la sala. Sus ojos mostraban nervios, sí, pero también una firmeza que nadie esperaba. «Yo entiendo lo que dicen. Puedo traducirlo», murmuró. Los inversionistas se miraron entre sí, desconcertados. Uno de ellos frunció el ceño. Un gerente soltó una risa nerviosa, creyendo que se trataba de un malentendido. El empresario, sorprendido, sintió que su corazón saltaba con una mezcla de esperanza y incredulidad. «¿Usted habla inglés?», preguntó uno de los inversionistas. No hubo arrogancia en su respuesta. No hubo orgullo, solo una verdad simple, teñida de algo que parecía dolor. «Sí, señor. Lo hablo desde hace muchos años». La sala quedó congelada. La mujer avanzó despacio, dejando su carrito en el pasillo, y tomó uno de los documentos que yacían sobre la mesa. Sus dedos, aunque temblaban levemente, sostenían el papel con familiaridad. Sus ojos recorrieron las líneas en inglés con una fluidez que nadie en aquella sala poseía. Esto no es lo que creen», dijo señalando un párrafo. «La cláusula no habla de reducción de fondos, habla de redistribución estratégica». Los inversionistas levantaron la cabeza. Era correcto. Eso era preciso, exacto. Una energía nueva llenó la sala, una mezcla de sorpresa y un poco de vergüenza por haber subestimado a alguien sin siquiera hacerle una pregunta. El empresario dio un paso hacia ella. ¿Cómo sabe todo esto?» Ella bajó la mirada. Su respiración se volvió un poco más profunda y respondió con una honestidad que heló el aire. «Porque este tipo de documentos formó parte de mi vida durante muchos años, antes de que todo cambiara». Había algo en su voz, algo que no era solo conocimiento, era historia, era pérdida. Era un pasado que ella claramente no quería recordar, pero en aquel instante, en ese pequeño fragmento de segundo, todos entendieron lo mismo. Esa mujer no había aparecido por casualidad. Ese momento no era un accidente. Ella tenía un motivo para estar ahí, un motivo que nadie conocía todavía. Lo que nadie sabía era que su aparición no solo salvaría una reunión, también desenterraría un secreto guardado durante 2 décadas. Un secreto capaz de cambiar la vida de todos los presentes. Cuando la mujer terminó de explicar la primera cláusula, la sala quedó en un silencio que ya no era de desesperación, sino de asombro. Era como si todos la estuvieran viendo por primera vez, como si esa figura discreta e invisible hubiese emergido de entre las sombras, convertida en alguien completamente distinto. El empresario no podía apartar la mirada. Había algo en la forma en que ella sostenía el documento. Seguridad mezclada con nostalgia, precisión envuelta en una tristeza que nadie sabía interpretar. Uno de los inversionistas, un hombre de gafas delgadas y mirada incisiva, decidió ponerla a prueba. Le señaló un párrafo complejo, uno de esos que hasta abogados experimentados necesitaban leer 2 o 3 veces para entender, y le pidió que lo interpretara. Ella no dudó, no tartamudeó, no necesitó tiempo. Leyó una vez
y tradujo con una claridad que dejó a todos boquiabiertos. Pero lo más desconcertante no fue lo que dijo, fue cómo lo dijo, con la entonación exacta, la terminología precisa, la fluidez de alguien que había vivido ese mundo durante años. El empresario sintió como una pregunta escalaba desde el fondo de su mente, empujando con fuerza, exigiendo salir. Era una pregunta incómoda, casi impertinente, pero imposible de ignorar. ¿Quién era realmente esa mujer? Ella notó la mirada inquisitiva del empresario y por primera vez retrocedió medio paso. Su respiración cambió. Sus dedos apretaron el borde del documento. Estaba tratando de recomponerse, como alguien que por accidente mostró más de sí misma de lo que quería revelar. «Señora», comenzó a decir el empresario con cautela, «¿dónde aprendió inglés así?» Ella bajó los ojos al suelo. Un gesto simple, pero lleno de significado. Los inversionistas, los gerentes, los asistentes, todos esperaban la respuesta. «Viví muchos años fuera», murmuró, «en Estados Unidos». La frase cayó con un peso extraño. No era solo información, había dolor escondido detrás de cada sílaba. Antes de que alguien pudiera preguntar más, ella agregó, «Pero eso fue hace mucho tiempo, antes de que pasaran cosas que prefiero no recordar». El aire en la sala cambió. Había un secreto allí, uno grande, uno que parecía rozar la superficie pero nunca salir del todo. El empresario quiso insistir, pero la forma en que ella apretó los labios, ese gesto pequeño, sutil, cargado de una súplica silenciosa, lo detuvo. Era como si temiera que, al mencionar su pasado, algo oscuro pudiera desmoronarse sobre ella. Uno de los gerentes, intentando suavizar la tensión, sonrió nervioso y dijo, «Bueno, todos tenemos una historia, ¿verdad?». Ella levantó la vista por un momento y en sus ojos apareció una sombra profunda. Algunas historias pesan más de lo que parecen. Fue solo un instante, apenas un destello de algo quebrado, pero bastó para que el empresario sintiera un estremecimiento, porque aquella mujer no hablaba como alguien que había tenido un pasado normal. Hablaba como alguien que había perdido mucho, como alguien que había vivido una vida entera y luego la había dejado atrás. En ese momento, mientras ella devolvía el documento a la mesa y recogía su paño con manos temblorosas, nadie en la sala podía imaginar que ese pasado, el que ella había enterrado durante 20 años, estaba a punto de salir a la luz, y cuando lo hiciera, no solo revelaría quién era ella, revelaría por qué había decidido desaparecer, y por qué el destino la había traído de vuelta justo en ese día, justo en esa sala. La mujer tomó su paño, disimulando la forma en que sus manos temblaban, y dio un paso hacia atrás, como si quisiera desvanecerse de nuevo en la rutina que la protegía del mundo. Pero ya era demasiado tarde para volver a ser invisible. Algo había cambiado. Todos lo sentían. Era como si una cortina se hubiera corrido, y detrás de ella hubiese una historia entera esperando ser contada, una historia que ella se negaba a revivir. Los inversionistas intercambiaron miradas, sorprendidos de que la señora de limpieza entendiera documentos que ni siquiera los gerentes dominaban, y aunque algunos intentaron volver a la reunión como si nada hubiera pasado, la tensión emocional que ella había despertado continuaba allí, vibrando en el aire. El empresario, sin poder contener la curiosidad, se acercó con cautela. «No quiero incomodarla», dijo en voz baja. «Pero lo que hizo hace un momento fue extraordinario. No puedo evitar preguntarme, ¿por qué trabaja aquí, haciendo esto?» Ella respiró hondo. Esa pregunta le dolió. Se notó en el leve movimiento de su mandíbula, en la manera en que evitó mirar directamente a sus ojos. «No siempre fue así», respondió con sinceridad. «Antes tenía otra vida». El empresario esperó, los demás también, pero ella no dijo nada más. Hubo un silencio incómodo, largo, denso. No era el silencio vacío de alguien que no sabe qué decir. Era el silencio pesado de alguien que tiene demasiado para contar y demasiado miedo de hacerlo. Uno de los inversionistas, intrigado, preguntó con un tono que mezclaba respeto y cautela. ¿Trabajaba en algo relacionado con contratos? Su nivel es inusual. Ella soltó una pequeña risa, muy corta, muy amarga. Inusual, esa es una buena palabra.
Se frotó las manos como si quisiera borrar algo que ellas mismas recordaban. Durante muchos años, mi trabajo fue leer documentos como estos, corregirlos, explicarlos, enseñarlos. Vivía rodeada de palabras importantes, palabras que movían dinero, decisiones, vidas. La sala quedó en silencio. Algo en su forma de hablar revelaba que había sido alguien preparada, educada, respetada, alguien completamente diferente a la mujer silenciosa que limpiaba pasillos. ¿Qué pasó?, preguntó el empresario con una voz tan suave que parecía temer su propia pregunta. Ella levantó la vista, y por primera vez, sus ojos mostraron una mezcla de miedo y determinación. Lo que pasó cambió todo. Me obligó a empezar de cero, a esconderme, a dejar atrás hasta mi propio nombre. Los inversionistas se tensaron. Los gerentes tragaron saliva. El empresario sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Ella continuó con la voz un poco quebrada. Cuando una persona pierde su nombre, pierde su historia, y cuando pierde su historia, solo le queda sobrevivir como pueda. No había drama artificial. No estaba tratando de impresionar a nadie. Era pura verdad, cruda, dolorosa. Un gerente sin saber qué decir murmuró, si tenía una vida así, ¿por qué decidió ocultarlo? Ella bajó la mirada. No lo decidí. La vida lo decidió por mí. La sala entera quedó atrapada por esa frase, porque no era solo resignación. Era una herida abierta, un pasado que aún latía, una historia que ella había evitado contar durante 2 décadas. Y mientras todos intentaban procesar lo que habían escuchado, otra frase escapó de sus labios, tan suave que casi se perdió en el aire. Lo único que quiero es no volver a ser encontrada. El empresario frunció el ceño. ¿Encontrada? ¿Por quién? Pero ella ya no respondió. Simplemente dio media vuelta, tomó su carrito de limpieza y comenzó a retroceder hacia la puerta. Y justo cuando estaba a punto de salir, la voz del inversionista de gafas, el mismo que la había puesto a prueba antes, la detuvo. «Señora, creo que la he visto antes». Ella se congeló, literalmente, como si un fantasma hubiera susurrado su nombre verdadero. Y por un instante, todos sintieron lo mismo. Ese comentario, esa intuición, ese reconocimiento, eran el comienzo de algo mucho más grande que una simple reunión. Eran el primer golpe de un pasado que estaba a punto de regresar. El comentario del inversionista cayó sobre la sala como un relámpago silencioso. Ella se quedó inmóvil, con la mano aún apoyada en el carrito de limpieza, mientras su respiración se volvía cada vez más corta. Su espalda se tensó, su mirada se clavó en el suelo, y durante unos segundos pareció convertirse en piedra. Nadie se movió. Nadie se atrevió a romper ese instante frágil donde el pasado, como una sombra vieja, había tocado su hombro otra vez. Finalmente, sin girarse, murmuró: «Debe estar confundido, señor. No soy quien usted cree». Pero la voz no sonaba firme. Sonaba como alguien que no solo tenía algo que ocultar, sino algo que temer. El inversionista entrecerró los ojos, observándola con mayor atención, como si intentara encajar una pieza olvidada en un rompecabezas que llevaba años incompleto. Pero no insistió. Había algo en la forma en que ella temblaba que le dijo que cualquier presión adicional podía romperla. Se limitó a asentir lentamente y a guardar su duda en silencio, por ahora. El empresario aprovechó el momento para recuperar la atención de todos. «Por favor», dijo con una voz que combinaba autoridad y súplica, «si ella está dispuesta, podemos intentar continuar la reunión. No tenemos otra opción». La mujer dudó. Sus ojos se movieron hacia la puerta abierta del pasillo, como si la libertad estuviera a solo unos pasos. Pero luego miró la mesa, los documentos, el rostro desesperado del empresario, y respiró profundamente. «Puedo intentarlo», susurró. Y con esa frase, el destino de todos cambió de rumbo. Ella dejó su carrito afuera, entró a la sala y se colocó discretamente junto al empresario, como si no mereciera estar allí. Pero los inversionistas la miraban con una mezcla de respeto y cautela. Ya no era la mujer de limpieza. Era la única persona capaz de salvar la reunión. El primer inversionista habló en inglés, rápido, con un tono duro que buscaba medirla.
Ella escuchó sin interrumpir, analizándolo todo con ojos serenos, y tradujo palabra a palabra con una precisión impecable. El empresario quedó impresionado. Los gerentes también. Incluso los inversionistas, intentando mantener la profesionalidad, intercambiaron miradas de sorpresa. La reunión continuó. Parágrafos complejos, conceptos financieros, cláusulas, condiciones de inversión, proyecciones. Cada frase difícil que salía en inglés era transformada por ella en español claro, directo, sin margen de error. Pero entonces, algo empezó a cambiar. Los inversionistas comenzaron a hacer preguntas que parecían diseñadas no solo para probar su inglés, sino para probar su conocimiento técnico. Y ella respondió, una y otra vez, con una fluidez que hacía que todos se olvidaran de quién creían que era. Hasta que uno de los inversionistas, el de gafas delgadas, lanzó una frase cuidadosamente formulada. Una frase que sonó demasiado personal para ser casual. Su pronunciación, su entonación, incluso su forma de explicar conceptos jurídicos, me recuerdan a alguien que conocí hace muchos años, alguien muy importante. La mujer se congeló otra vez, 1 segundo, 2, 3, pero se obligó a seguir. No sé de quién habla, señor, respondió con una calma tan débil que parecía a punto de quebrarse. El empresario sintió un nudo en la garganta. Los gerentes también. La sala entera se había convertido en un tablero donde cada palabra podía desatar una tormenta. La reunión continuó, pero la tensión emocional creció como una cuerda estirada al límite. Ella traducía mientras evitaba cuidadosamente mirar al inversionista de gafas, y él la estudiaba como si la sombra de una verdad perdida lo persiguiera. Y entonces ocurrió el momento que cambiaría todo. Mientras revisaban una cláusula final, uno de los documentos cayó al suelo. El empresario se inclinó para recogerlo, pero la mujer se agachó al mismo tiempo y, sin querer, la manga de su uniforme se deslizó, dejando al descubierto una pequeña cicatriz en su muñeca. El inversionista de gafas la vio. Su rostro palideció y en un susurro casi inaudible dijo, «No puede ser. Esa cicatriz yo la he visto antes». Ella levantó la mirada, completamente expuesta, y en sus ojos ya no había miedo oculto. Había pánico profundo, desgarrador, el pánico de alguien cuyo pasado acaba de alcanzarla. El silencio que siguió fue tan tenso que parecía tener peso propio, porque en ese instante todos entendieron lo mismo. Esa mujer no solo sabía traducir, no solo tenía un pasado importante, no solo había vivido otra vida. Esa mujer estaba escondiéndose, y el hombre que acababa de reconocer su cicatriz era parte de aquello de lo que ella había huido. La mujer retrocedió un paso, como si el suelo bajo sus pies se hubiera vuelto líquido. La cicatriz en su muñeca, expuesta por accidente, parecía brillar bajo la luz blanca de la sala. El inversionista de gafas la miraba con una mezcla de sorpresa, duda y algo más difícil de descifrar. Nostalgia, tal vez, o dolor, o reconocimiento. Y ese reconocimiento era lo que la hacía temblar. «Esa marca», murmuró él. «La vi hace muchos años en una mujer que no soy yo», lo interrumpió ella rápidamente con la voz cortada. «Debe estar confundiéndose». Pero la negación fue demasiado rápida, demasiado desesperada, demasiado cargada de miedo. Los presentes se miraron entre sí, confundidos, mientras el empresario daba un paso hacia ella, preocupado. «Señora, ¿está bien?» Ella no respondió. Su respiración se aceleraba. Sus ojos se movían de un rostro a otro, buscando una salida que no existía. Sabía que la reunión había dejado de ser sobre inversiones. Ahora era sobre ella, sobre lo que había tratado de dejar atrás. El inversionista de gafas habló de nuevo, esta vez con un tono más suave, casi delicado. Conocía a alguien que llevaba una cicatriz exactamente igual. Era una mujer brillante, una profesional impecable. Trabajaba en un distrito escolar en Estados Unidos, en un caso muy complicado. La mujer cerró los ojos con fuerza, un gesto breve, pero lleno de cansancio y dolor. El empresario sintió un escalofrío. ¿Distrito escolar? ¿Profesional? ¿Brillante? Nada de eso coincidía con la vida que ella vivía ahora. «Por favor», dijo ella finalmente, con la voz baja y temblorosa,
No hable de eso. Pero ya era demasiado tarde. El inversionista continuó, incapaz de detener el recuerdo que había tocado. Esa mujer denunció un fraude millonario que involucraba a varias personas con poder. Recibió amenazas. Perdió su trabajo. Su nombre apareció en los periódicos. Después, desapareció. Nadie volvió a saber de ella. La sala entera quedó paralizada. Los gerentes estaban boquiabiertos. El empresario tenía los ojos muy abiertos, como si de repente todos los fragmentos de un rompecabezas empezaran a encajar. Ella simplemente bajó la mirada, y una lágrima silenciosa cayó sobre el suelo brillante que ella misma había limpiado cientos de veces. Era la primera lágrima que alguien la veía derramar. El inversionista dio un paso más. Esa mujer, continuó con voz casi quebrada, tenía un talento extraordinario, y también una cicatriz en la muñeca izquierda, una cicatriz que obtuvo al proteger a un estudiante durante una pelea en la escuela cuando intentaron silenciarla para siempre. La mujer apretó los labios, incapaz de sostener el peso de esa memoria. No lo negó esta vez. No podía. El silencio lo confirmó todo. El empresario sintió un golpe en el pecho. La mujer que todos habían ignorado, subestimado, invisibilizado durante años, no solo tenía un pasado, tenía una historia gigante, una vida entera sacrificada. Ella dio otro paso atrás, tambaleándose un poco. Yo no quería que nadie lo supiera, dijo con la voz quebrada. Hice todo lo posible por desaparecer, por empezar de nuevo sin cargar con esa sombra. ¿Por qué?, preguntó el empresario suavemente. ¿Qué le hicieron? Ella respiró hondo y su respuesta fue un puñal emocional. Me arrebataron todo, mi carrera, mi reputación, mi nombre. Cuando denuncias a los poderosos, te conviertes en un objetivo, y cuando te rompen, solo quieres sobrevivir. El aire se volvió más pesado. La sala, antes llena de tensión profesional, ahora estaba cargada de tristeza humana. Yo solo quería vivir tranquila, continuó ella, sin que nadie me buscara, sin que mi pasado lastimara a los que estuvieran cerca. Por eso me escondí. Por eso acepté este trabajo. Por eso nunca hablo de nada. Su voz se quebró completamente. Pero ahora ya no puedo ocultarlo más. El inversionista dio un paso hacia ella, no con agresión, sino con empatía. Pero ella retrocedió, asustada, como si temiera ser arrastrada de nuevo a esa pesadilla. Entonces, el empresario hizo algo que nadie esperaba. Se colocó frente a ella protegiéndola con su propio cuerpo y dijo a los inversionistas, sea cual sea su pasado, hoy ella está aquí y hoy nos está salvando a todos. La mujer lo miró con sorpresa. Nadie la había defendido así en muchos años, pero aunque sus ojos brillaron de gratitud, también brillaron de miedo, porque un secreto revelado es un secreto que ya no puede volver a ser enterrado. La mujer sintió las piernas aflojarse, como si todo el peso de los últimos 20 años hubiese decidido caer sobre ella en ese mismo instante. Sus manos temblaban, su respiración era frágil, casi rota, y aún así, cuando levantó la mirada, había una dignidad silenciosa en sus ojos, una dignidad que no venía del orgullo, sino de haber sobrevivido a cosas que nadie en esa sala podía imaginar. El empresario, situado entre ella y los inversionistas, la observaba con una mezcla de compasión y desconcierto. Nunca hubiera imaginado que la mujer que limpiaba los pasillos del piso 20 tenía una historia tan grande que parecía demasiado pesada para un solo corazón. Ella finalmente habló con la voz rasgada. No soy quien creen que soy. Tampoco soy la persona que dejé atrás. Hace muchos años tuve otro nombre, otra vida, otro futuro. La sala quedó en silencio absoluto. El tipo de silencio que solo aparece cuando la verdad está a punto de romper algo muy profundo. En Estados Unidos trabajaba como especialista en contratos educativos, continuó ella. Era mi pasión, mi vocación. Pasaba horas revisando documentos, ayudando a escuelas a obtener recursos, asegurándome de que cada niño tuviera acceso a lo que necesitaba. Era un trabajo que amaba. La nostalgia en su voz era tan real que casi podía tocarse, hasta que descubrí algo que no debía. El inversionista de gafas, conmovido, asintió lentamente, como si la memoria finalmente encajara. Un fraude multimillonario,
dijo él. Ese caso, recuerdo a la mujer que lo denunció. A pesar de las amenazas, a pesar de que intentaron destruirla, ella cerró los ojos y una lágrima cayó. No de tristeza, de memoria, de un pasado que nunca sanó del todo. La persona que denuncié estaba conectada con políticos, abogados, empresarios, gente poderosa. Pensé que hacer lo correcto sería suficiente. Pensé que la justicia me protegería. Soltó una risa amarga. Fue lo contrario. Los gerentes se inclinaron hacia adelante, casi sin respirar. Me acusaron de mentir, manipularon pruebas, me despidieron, publicaron mi nombre en todos los periódicos como si yo fuera una criminal. Perdí amigos, mi casa, mi reputación, incluso recibí amenazas que no venían solo de desconocidos. El empresario apretó los puños. Los inversionistas bajaron la mirada. Era imposible no sentir indignación. Ella continuó más frágil. Una noche intentaron hacerme callar para siempre. Me empujaron contra un casillero metálico en la escuela. La herida de mi muñeca es de ese día. El inversionista de gafas respiró hondo, lleno de emoción. Yo estuve allí, dijo con la voz quebrada. Fui uno de los abogados asignados para protegerte, pero cuando desapareciste, pensé que te habían hecho daño. Ella tembló, retrocediendo un paso como si le costara sostener esa parte de la historia. No me hicieron daño, pero estuve cerca. Tuve que huir, cambiar de estado, cambiar de nombre, vivir escondida. Y cuando ya no pude más, regresé a México. Aquí nadie me conocía. Podía empezar de cero. Aunque fuera limpiando pisos, era una vida lejos del miedo. El silencio se llenó de una tristeza densa, profunda. Todos entendieron al mismo tiempo. Esa mujer no era una simple empleada de limpieza. Era una heroína rota, alguien que había pagado el precio más alto por hacer lo correcto. El empresario sintió un nudo en la garganta, no de lástima, sino de respeto. ¿Por qué nunca dijo nada?, preguntó él, con voz suave. Ella lo miró, y por primera vez su expresión fue completamente transparente, porque temía que mi pasado destruyera cualquier lugar donde intentara construir una nueva vida. No quería volver a ser noticia. No quería poner a nadie en peligro. Solo quería trabajar tranquila y ser olvidada. El empresario dio un paso hacia ella, conmovido hasta el alma. «Pero no está sola», dijo con firmeza. «No aquí. No hoy». Ella lo miró sorprendida, como si nadie le hubiera dicho esas palabras en décadas. El inversionista de gafas respiró hondo, limpiándose los ojos con discreción. «Ahora entiendo quién es usted», dijo con una mezcla de admiración y tristeza. Luchó sola contra un sistema corrupto y sobrevivió. No desapareció porque fuera culpable, desapareció porque era demasiado valiente. Una emoción indescriptible llenó la sala. Era respeto, era dolor, era humanidad pura, pero mientras todos procesaban la verdad, ella soltó una frase que heló el aire. «Mi pasado no está cerrado. Todavía hay gente que me busca». La tensión regresó como un golpe seco. Todos comprendieron inmediatamente. El peligro no era algo del pasado. Era algo vivo, algo que podía alcanzarla otra vez. Y ese riesgo acabaría empujando al empresario a tomar una decisión que cambiaría ambas vidas. El ambiente en la sala estaba cargado de una electricidad tensa, como si el aire supiera que algo importante estaba a punto de decidirse. La mujer había revelado su verdad. Los inversionistas estaban conmocionados. El empresario tenía el corazón latiendo tan fuerte que sentía cada golpe en el pecho. La reunión ya no giraba únicamente en torno al futuro de la empresa, sino también en torno al futuro de ella. El inversionista de gafas, conmovido y aún incrédulo, se acercó un poco más. «Si sigue corriendo», dijo con voz baja y honesta, «ellos ganan. Los que la lastimaron, los que destruyeron su nombre, los que le arrebataron su vida, ganan». Ella respiró hondo, pero la angustia en sus ojos era evidente. «No entiendo», respondió con un hilo de voz. «¿Qué quiere decir?». El hombre abrió su maletín, sacó una carpeta sellada y la colocó sobre la mesa. «Llevo años buscando a la mujer que denunció ese fraude, a la mujer que me inspiró a dejar ese caso, para dedicarme a limpiar el sistema desde adentro. Nunca la encontré, hasta hoy». Los gerentes murmuraron sorprendidos.
El empresario dio un paso adelante. Ella, en cambio, retrocedió ligeramente, como si la carpeta fuera una puerta que no estaba lista para abrir. Esto, continuó el inversionista tocando el sello, es la documentación final. El caso fue reabierto hace una década, investigado desde cero, y todas las acusaciones en su contra fueron retiradas. Todas. Usted quedó completamente limpia. Su nombre fue restaurado. Y la persona que la atacó ahora está en prisión. Las piernas de la mujer casi cedieron. El mundo parecía girar a su alrededor. Mi nombre está limpio, susurró, como si la frase fuera demasiado pesada para pronunciarla. Limpio mi reivindicado, respondió él con emoción. Pero no pude entregarle esto antes. Había desaparecido. Creí que ya no quería ser encontrada. Los ojos de la mujer se llenaron de lágrimas, pero esta vez no eran lágrimas de miedo, sino de alivio, de incredulidad, de una libertad que no sentía desde hacía 20 años. El empresario se acercó a ella sin prisa, sin invadir, con un respeto que hizo que todos en la sala se mantuvieran en silencio. «No está sola», repitió con una voz que por primera vez en el día sonaba fuerte y segura. «Nunca debió enfrentar nada de esto sola, y si me permite, no volverá a hacerlo». Ella levantó la mirada. Había luz en sus ojos, una luz tímida, nueva, casi infantil, como quien mira un amanecer después de décadas de oscuridad. Pero la reunión aún no había terminado. Uno de los inversionistas, el más estricto, el más serio, se aclaró la garganta. «Señores», dijo volviendo a la formalidad del negocio, «teníamos dudas sobre esta inversión, sobre la transparencia de la empresa, sobre la capacidad del director, sobre la claridad del contrato, pero después de ver la integridad, el carácter y el talento de esta mujer, entendimos algo». Todos lo miraron. La empresa que valora a alguien así es una empresa en la que sí vale la pena invertir. Un suspiro colectivo recorrió la sala. Los gerentes casi no podían creérselo. El empresario llevó una mano a su rostro, ocultando la emoción que lo desbordaba. Y ella, la mujer que había pasado años limpiando pisos para sobrevivir, se quedó completamente quieta, como si no pudiera comprender que su dignidad recuperada acababa de salvar también la vida de la empresa. «Queremos cerrar el trato hoy mismo», añadió el inversionista. El empresario sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas. «Gracias», murmuró. «De verdad, gracias». Pero antes de firmar, el inversionista de gafas miró a la mujer con una sonrisa cálida. «Y si usted lo permite, quisiera recomendarla para un puesto formal dentro de la compañía. No como traductora, no como asesora, sino como lo que siempre fue, una especialista. Una mujer brillante, una profesional completa». Ella llevó una mano al pecho, incapaz de contener la emoción. «¿De verdad tendría una oportunidad aquí?», preguntó con la voz quebrada. El empresario no esperó ni un segundo. «No una oportunidad», dijo con firmeza. «Un lugar. Si quiere quedarse, este será su hogar profesional. Ya no tendrá que esconderse». Y en ese instante, mientras las luces navideñas del edificio brillaban a través de la ventana, ocurrió algo inesperado. La mujer sonrió. Una sonrisa pequeña, tímida, pero genuina. Una sonrisa que mostraba que, por primera vez en 20 años, sentía que pertenecía a algún lugar. El acuerdo se firmó. La empresa fue salvada. El pasado quedó finalmente cerrado. Y el futuro se abrió ante ella como un regalo que nunca creyó que volvería a recibir. La redención había llegado, en Navidad. Esa tarde, cuando los inversionistas se marcharon y el edificio volvió a llenarse del ruido cotidiano de teclados y teléfonos, la mujer se quedó un momento sola en la sala de juntas. Miró la mesa donde había traducido, el documento donde habían firmado, la carpeta donde descansaba la limpieza de su nombre, y por primera vez en muchos años no sintió miedo de que alguien pronunciara su pasado en voz alta. Sintió paz. El empresario se acercó despacio sin querer interrumpir ese instante tan frágil. «¿Se encuentra bien?», preguntó. Ella asintió con una sonrisa breve, de esas que no necesitan palabras. «No sé qué viene ahora», murmuró. «Nunca imaginé volver a tener un futuro». Él se apoyó a su lado, mirando las luces navideñas que parpadeaban más allá del ventanal. «A veces», dijo con suavidad, «la vida nos rompe para hacernos más fuertes.
y a veces nos esconde, para devolvernos justo en el momento en que podemos cambiar la historia de alguien más. Ella escuchó en silencio, con los ojos brillantes. Usted no volvió por casualidad, volvió porque todavía tenía algo que enseñar, algo que dar, algo que sanar. La mujer respiró hondo, dejando que esas palabras la abrigaran como una manta tibia. Caminó hacia el carrito de limpieza que la había acompañado durante años. Lo miró con cariño, como se mira a un viejo compañero. Después, con un gesto lento y casi simbólico, retiró el paño que siempre llevaba en el bolsillo y lo dejó sobre la mesa, no como resignación, sino como cierre, como un capítulo que, por fin, podía quedar atrás. Al salir de la oficina, el empresario la alcanzó y le tendió una tarjeta con su nuevo cargo. Ella la tomó con manos temblorosas y la miró como si fuera un tesoro. «Gracias», dijo en voz baja. «Por verme». Él sonrió. «No. Gracias a usted por mostrarnos quién es de verdad». La mujer salió del edificio mientras empezaban a caer las primeras luces del atardecer. El aire de diciembre olía a pan dulce, a calle iluminada, a esperanza. La Navidad se acercaba. Por primera vez en décadas, ella no la recibiría escondida ni en silencio. La recibiría con el corazón abierto, con su nombre limpio, con un futuro que no tenía que temer, con la certeza de que, aún después del dolor más profundo, la vida puede regalarnos una segunda oportunidad, una oportunidad para ser quienes siempre fuimos, una oportunidad para volver a empezar, una oportunidad increíble y luminosa de pertenecer otra vez. Y esa noche, al mirar el cielo iluminado, ella entendió algo que la vida le había negado por años. No importa cuán grande sea la sombra del pasado, siempre hay una luz que puede alcanzarnos. A veces llega en Navidad y a veces viene disfrazada de milagro. Si esta historia tocó tu corazón, te invito a apoyarnos con un like y a suscribirte para no perderte las próximas. Tu comentario también es muy importante para nosotros. ¿Qué parte te llegó más al alma? ¿Y desde qué ciudad nos ves? Leerlo siempre nos llena el corazón. Gracias por estar aquí.